¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como todos los días le traigo el devocional. ¿Sabe? He estado meditando mucho acerca de esto porque muchas veces nos defendemos de la religiosidad y realmente no tenemos el entendimiento de lo que es o el alcance que pudiera tener. Religión viene de un vocablo latín que es religare, y religare significa reconciliar. Y la palabra religión se estableció con la intención de ser el método o la manera en la que los hombres se reconcilian con Dios. Y la religión estaba basada en Cristo o en Jesús, que Jesús es la única manera en la que nosotros nos podemos reconciliar con Dios, porque en nuestra vida de pecado estamos enemistados con Dios. Eso es lo que confiesa la Biblia. Sin embargo, con el tiempo la religión o la manera religiosa de vivir nos ha impuesto ciertas reglas y hemos inventado ciertas maneras difíciles de cómo medir esa santidad o de medir esa relación que tenemos con Dios, o de tangibilizarla, de tratar de hacerla evidente. Entonces de repente pretendemos que las personas actúen de cierta manera para que satisfagan nuestro entendimiento de que están bien con Dios. Y entonces de repente decimos a esas personas que nos señalan, a esas personas que están pretendiendo que actuemos de cierta manera, son religiosas. Pero ¿sabe qué? La religiosidad va un poquito más allá, porque a pesar de que la intención fue buena, la religión o la religiosidad tiene que ver con el hecho de nuestro propio entendimiento y de las cosas que nosotros entendemos o nos imaginamos. Es como cuando oramos y pareciera que en vez de escuchar a Dios y en vez de buscar su voz, estuviéramos todo el tiempo esperando que Dios hiciera exactamente aquello que nosotros esperamos que haga, ¿no? Uno de los ejemplos más increíbles de esto es el del paralítico de Bethesda. No sé si usted haya leído o escuchado esta historia. A mí me impacta mucho. Bethesda era un estanque y tenía, hasta donde yo entiendo, así como un edificio que lo rodeaba con pilares, y ahí estaban todos los enfermos, los paralíticos, los leprosos. Y dice la Biblia, relata que en ese entonces de vez en cuando bajaba un ángel y tocaba y agitaba las aguas, y la primera persona que entrara a esas al agua era sanada. Entonces pues había mucha gente ahí esperando que sucediera. Y al escuchar esto, había un hombre que tenía más de 38 años enfermo, y Jesús escucha la historia de este hombre y va y se para delante de este hombre y le pregunta: ¿te gustaría sanar? Esto está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 6 y 7, dice: cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar tu salud? Y luego esto es lo que le responde, dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Fíjense nada más, el corazón religioso, no de Jesús, el corazón religioso del paralítico. Él no estaba dispuesto a que Dios hiciera un efecto. Él estaba esperando que Dios hiciera la voluntad del hombre. Eso es religión, porque no concibe otra manera de la manifestación de Dios más que la misma que se había imaginado. Y ese es el problema. Nosotros hay veces que estamos casados más con el cómo que con el qué. Eso es religión. Por eso la gente piensa que tenemos que comportarnos como ellos esperan que nos comportemos, cuando no es así. Es exactamente al revés. Tenemos que perseverar en el qué y darle a Dios la libertad de cómo hacer lo que Él ha prometido que va a hacer en nosotros. No sé si me explico, pero si Dios dijo que nos va a bendecir, pues es el tiempo en el que Dios nos bendiga. ¿Cómo? ¿Qué importa? Si Dios nos va a prosperar, dejemos que Dios nos prospere. Dejemos de perseverar en el cómo, porque el cómo nos hace religiosos, el cómo nos hace aferrados, y el cómo puede hacer que nos pase exactamente igual que al paralítico, que tengamos a Dios enfrente ofreciéndonos la oportunidad de nuestras vidas y nos la perdamos. Así de fácil. Parece tonto, ¿verdad? Parece inútil, pero así es. Hay veces que fantaseamos: Señor, si tú me dieras $1,000,000, y luego todavía nos atrevemos a negociar con Él como si Él nos necesitara. Señor, la mitad la daría a los pobres.
Claro que no lo haríamos. Aparte, Dios, ¿para qué nos habría de dar $1,000,000? Es como la gente que Dios espera que le dé la lotería sin comprar el boleto, ¿no? Nosotros no podemos condicionar a Dios y no somos absolutamente nadie para condicionar a Dios. Pero ¿sabe qué? Sí hay muchas cosas que sí podemos hacer. Sí hay muchas cosas que sí debemos de hacer. Y una de esas cosas es perseverar en cada una de las promesas de Dios, porque las promesas no hablan del cómo, sino hablan del qué. Dice, fíjese nada más, una de las promesas que más me gustan, el Salmo 1, del 1 al 3, pero dice, estas personas, ahora sí que los que aman a Dios y los que perseveran en Él, dice, fíjese, nada más los que, no dice como dice, serán como un árbol plantado junto a aguas corrientes. Está diciendo, ser una persona firme que se alimenta de la palabra que fluye todo el tiempo. En la Biblia, la palabra de Dios se representa a sí misma como agua. Dice, número 1, será una persona firme que nadie lo mueva, pero que se alimenta de las aguas que pasan. Número 2, dice, dará su fruto a su tiempo. Quiere decir, como reflejo del corazón de Dios en esa persona, siempre tendrá algo que dar. Porque acuérdense esto, los árboles no dan frutos para sí mismos, los árboles dan frutos para los demás. Número 3 dice, su hoja nunca cae. Quiere decir, nadie podrá ver sus debilidades ni sus flaquezas, y sobre todo su pasado quedará cubierto. Pero fíjense nada más, esta es la parte que más me gusta, y dice, y todo lo que hace prospera. Se fija que no hay ningún cómo, hay puros qués, y de eso se trata. Su religiosidad le impide ver los qués porque está enfocada en los cómo. Hay personas que dicen, es que Dios está conmigo. Claro que Dios está con nosotros. El problema es que no está en nosotros, porque nosotros estamos tratando de agradar a Dios con nuestros propios medios y con nuestras propias formas, de manera que olvidamos que Dios quiere transformar nuestro entendimiento para que luego nuestras actitudes sean cambiadas. Esto se lo quiero decir de esta manera. Usted tiene que rechazar la religiosidad y tiene que adoptar la religión. Y tiene que adoptar a Cristo como la única manera de ser reconciliado con Dios, porque nada de lo que usted haga puede agradar a Dios por sus propios méritos. Fíjense nada más, Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo, y Abraham fue y tuvo un hijo por su cuenta. ¿Y sabe qué? De ese hijo no salió más que maldición y dolores de cabeza, porque él pensó que podía agradar a Dios por su propia cuenta. Y Dios le dijo, no, te voy a dar un hijo por medio de tu esposa en el tiempo en el que yo diga y no en el tiempo que tú imagines. Y Abraham tuvo que romper con su mente religiosa, porque estaba tan preocupado por el cómo Dios podría darle un hijo, si su mujer tenía 90 años y era estéril y él tenía casi 100. ¿Sí? Estaba tan afanado con el cómo que lo único que se le ocurrió fue acostarse con la sierva de su mujer, porque era la única manera lógica de tener hijos, entendiendo que la lógica del reino de los cielos es completamente diferente. Así que, querido amigo, hoy que está usted aquí en Inspiración Radio, viendo y escuchando este devocional, yo le quiero decir, este es el tiempo en el que tenemos que atrevernos a ver los qués y dejar los cómo, porque cada una de las promesas de la Biblia, que son más de 2000, son diseñadas específicamente para usted. Hay veces que usted y yo nos atoramos con una, y cuando nos atoramos con esa una, dejamos de lado las otras 1999. ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Es más fácil pensar en todos los qués que atorarnos con un cómo, porque no vemos cómo llegue. Porque eso es siempre. Quiero comprar un coche. Y siempre estamos pensando, déjame ver cómo le hago para pagarlo. A cuando Dios le dice, yo te voy a dar un coche, pídeme un coche. Por eso dice la Biblia, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, dice Dios, atrévete a pedirme y te voy a dar tanto como no sepas administrarlo. No sepas, que no puedas administrarlo, y que tengas que darlo y entregarlo, y cuando lo des y lo entregues te daré más. Esa es la promesa. Entonces tenemos que romper con el hecho de estar pensando que tenemos que cumplir requisitos para con Dios,
con el hecho de que tenemos que agradar a las otras personas o que otros nos están viendo y que tenemos que dar un cierto testimonio. ¿Sabes qué? Cuando Dios está contigo, tu testimonio es intachable, porque así como lo promete el Salmo 1 del 1 al 3, nadie podrá ver nada que Dios no quiera, porque no somos perfectos, somos perfectibles. Dios nos está perfeccionando todos los días, todo el tiempo. Esa es la parte que tienes que dejar muy clara en tu corazón, que vas a llegar a la estatura de Cristo. ¿Cómo? Como Dios quiera. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Lo importante es que no quites los ojos de la meta, así como decía Pablo. Yo te quiero bendecir el día de hoy y quiero declarar que la religión será algo natural en tu vida, es decir, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Yo declaro en tu vida que tu espíritu religioso será terminado el día de hoy y que ahora sí que perseverarás más en los qués que en los cómo, y que Dios actuará de una manera sobrenatural en ti, en el nombre de Jesús. Y te invito a que este video lo compartas con cuantas personas puedas. Te invito a que visites las redes sociales de Inspiración Radio y las redes sociales de redcouch.mx y no dejes de alimentarte de la palabra de Dios. Nos vemos pronto. Hasta luego.